Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿cierto? Entonces, ¿qué me hace libre? ¿Qué me hace libre? La verdad no hace libre a nadie. Conocerla me hace libre, ¿cierto? Entonces aquí estamos para conocer la verdad en muchas áreas de nuestra vida que quizás no la conocemos, ¿cierto? Entonces es el conocimiento de la verdad lo que nos hace libres. Y a veces decimos, no, es que la verdad me hace libre. No, la verdad no hace libre a nadie, es el conocimiento de esa verdad. Entonces es muy importante que en este congreso nosotros le pidamos al Señor y al Espíritu Santo de Dios que nos permita conocer, yo todavía que vengo arrastrando del reino de las tinieblas, de donde usted y yo éramos parte, de donde el Señor nos sacó de la inmunda, ¿cierto? Que me traje de las tinieblas y lo traje acá al reino de la luz, porque al menos yo, pues todavía tengo cosas de allá que quiero hacerlas morir, haced morir pues en vosotros lo terrenal, no he acabado todavía, al menos yo. Entonces vamos a pedir que el Espíritu de Dios nos muestre que en nuestras vidas todavía son obras de las tinieblas, que son del antiguo reino donde hacíamos parte antes y que lo trajimos acá a este lado del reino de la luz. Y esas son esas luchas que usted y yo tenemos todavía, ¿cierto? Tenemos esas luchas que como que le hago y todavía no, y echo fuera y renuncio y pido perdón y oro y ayuno y todavía es la misma cosa, ¿sí? Me la traje de allá para acá, ¿sí? Y declaremos que pues en este congreso el Señor va a hacer un milagro y vamos a ser libres en el nombre de Jesús, que las cadenas van a ser rotas en el nombre de Jesús, que el yugo va a ser podrido a causa de la unción del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso es lo sobrenatural de la presencia del Espíritu de Dios en un ambiente como este, ¿sí? Tenemos que vivir lo sobrenatural. Estaba revisando días atrás un libro interesante que se titula Iglesia sin poder. Iglesia sin poder, ¿sí? Y hacen un diagnóstico de la iglesia en la actualidad y la comparan con la iglesia del primer siglo, en la que Pedro iba caminando y en un día soleado como este, con buen sol, la sombra resucitaba los muertos y sanaba a los enfermos. La sombra, sin ni siquiera pararse a decir, en el nombre de Jesús, no, la mera sombra. Y agarraban pañuelos y se los juntaban a Pablo, y iban y se los tiraban a un enfermo, y el enfermo se sanaba con un pañuelo untado de Pablo, de la unción en realidad. El pañuelo porque está mocoso. Y entonces dicen, ¿y qué pasa hoy en día? ¿Sí? Entonces depende de la denominación, hay múltiples explicaciones. Hay algunos que dicen es que los milagros ya se acabaron, para justificar que no hay poder en la iglesia. Pero hay otros como nosotros que creemos que Jesucristo vive y reina y es el mismo por los siglos de los siglos y que hoy es el día de los milagros. Hoy es el día de libertad de los cautivos, apertura de las cárceles, sanidad a los enfermos, libertad a los endemoniados y a los oprimidos, que ¿quiénes somos? Nosotros somos. Y la gente que está allá afuera, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio, mis vecinos. Entonces no solamente es anhelar que la gente se sane, como decía el pastor, sino orar por esos enfermos. Declararlos sanos, restaurados y liberados. Vamos entonces a seguir con lo que estamos viendo acá. Espérense un momentico. Quiero mostrar algo aquí. Bien, entonces hablamos de que lo que nos hace libres es conocer la verdad. Pero yo no puedo conocer cuando creo que todo lo sé, ¿cierto? Levante la mano. ¿Quién conoce un sabelotodo?
Un sábelo todo es aquel al que usted le va a decir algo y ya lo sabe. ¿Sí? Usted le va a explicar o usted le viene con un testimonio. Uy, fíjese que esto hizo el Señor. Ah, a mí también me pasó. Y pues no, está bien, ¿no? Pero cuando es siempre ya dice uno, pues yo te sábelo todo. O usted le va a enseñar algo, ah, eso yo ya lo sé. Entonces es imposible aprender si lo sé todo. Es imposible recibir cuando yo creo que todo lo sé. A mí una vez alguien me decía, ¿usted cuánto tiempo lleva en la vida cristiana? Pues yo le dije cuánto tiempo lleva, ya ni me acuerdo. Y me dijo, yo llevo más que usted. ¿Y usted cree que me puede enseñar algo a mí? Entonces yo le dije, pues de pronto no. ¿Cierto? Pero quizás yo iba a ser la persona que le iba a enseñar a ese personaje la verdad que no conocía para que fuera libre. ¿Cierto? Por eso, para poder recibir lo que vamos a enseñar y lo que nos van a enseñar los predicadores en este congreso, tenemos que vaciarnos de lo que ya sé. Y es la actitud de decirle, mira, Señor, yo vengo a recibir. Cada vez que se pare un predicador aquí, usted dígale, Señor, yo vengo a recibir de esa persona. Renuncio en el nombre de Jesús y le prohíbo a mi ser empezar a juzgar la predicación, a ver si teológicamente está correcta o incorrecta. ¿Y por qué se lo digo? Porque así era yo antes. Me sentaba ya con mi teología y mi conocimiento y mi máster en teología del Seminario Teológico de Dallas y me sentaba ya a decir, no, le falta exégesis, ¿sí? La traducción del griego no dice así, la traducción del hebreo no dice así. Sábelo todo, no entendía nada. La Biblia dice esto, mire, 1 Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Y la actitud correcta para venir a un congreso de esto es decirle, Señor, yo no sé nada, enséñame, ¿sí? Enséñame, Señor, renuévame en el espíritu de mi mente. Yo quiero aprender, ¿sí? Yo quiero conocer la verdad para que la verdad me haga libre y sacar el listado de las áreas que está orando el pastor hace un rato, en mi área emocional, en mi área sexual, en mi área familiar y toda esa listota que yo tengo. Yo no sé si usted la tendrá, pero yo la tengo, esa listota ahí. Y tengo luchas en esas áreas, tengo un montón de luchas en esas áreas. Entonces, esa es la actitud para conocer la verdad y ser libres. Y eso está relacionado con el reino de las tinieblas y el reino de la luz, ¿verdad? Entonces, hay cosas que venimos arrastrando del reino de las tinieblas, ¿sí? Y que las tenemos todavía aquí, esa lucha. Tengo que levantar la mano y decir, oiga, soy un pastor que tengo luchas de mi área sexual. Para poner un ejemplo. Uy, pero usted ¿cómo le va a ir a decir al pastor eso, hermano? Lo botan de la iglesia o lo sientan en el rincón allá o le quitan el servicio. Usted no puede servir así, semejante trapo de inmundicia, no. Y eso es lo que el enemigo nos hace creer, ¿sí? Para que lo tengamos de mascota, ¿sí? Y no lo echemos fuera de nuestra vida. ¿Usted cómo está? Ah, no, yo bien, a las 5 de la mañana hago el devocional. Tengo la aplicación de lectura de la Biblia en un año y me la leo 2 veces. ¿Sí? ¿Y quiere que oremos por algo? No. Dice uno, uy, este man hay que hacerme horrible, urgente. Quimioterapia. Quimioterapia urgente. Entonces, reconocer la necesidad es una característica del reino de la luz. No reconocerla es una característica del reino de las tinieblas y le voy a poner un ejemplo bíblico. El Señor Jesucristo, el último día cuando iba a ser entregado. Eso es fascinante, mire. Fascinante. Me estaba hablando con alguien ahorita de este caso. Llama a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y les dice Cristo a los discípulos, ¿sí? Hermano, estoy angustiado en gran manera. Yo creo que los hermanos lo miraron así y dijeron, Cristo, el pastor está angustiado. El pastor está deprimido. El pastor, Jesucristo diciéndoles, tengo angustia hasta la muerte, vulnerabilidad, ¿sí? Y les dice, necesito que vengan y oren conmigo. Y se llevó a los 3 personajes a orar, ¿sí? Dice que él se postró a orar y los volteó a mirar y ¿qué estaban haciendo? Echados durmiendo. Pero reconoció delante de ellos una vulnerabilidad. Dios mismo, porque Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, si Cristo reconoce la vulnerabilidad, usted y yo, ¿por qué no lo hacemos?
Porque el enemigo es el que quiere que usted y yo no reconozcamos las vulnerabilidades para que lo dejemos ahí como mascota, arruinándonos nuestra vida. Entonces, levantar la mano y decir las luchas que yo tengo es una característica del reino de la luz, del reino de los cielos, porque es que yo no quiero arrastrar nada del reino de las tinieblas. Y de aquí tenemos que salir aprendiendo a aborrecer el reino de las tinieblas. ¿Sí? Piense en la lucha más grande que usted tiene como cristiano, esa área de más lucha que usted tiene. ¿Sí? Piense en esa área. Y la manera de empezar a hacer morir eso terrenal en nosotros, es que cuando usted esté pecando en el acto mismo del pecado, empiece a practicar esto y verá lo poderoso. Ahí mismo usted diga, aborrezco este pecado con el nombre propio. Interesante, ¿no? Porque usted dice, pero ¿cómo voy a...? Sí, yo pecando y diciendo que aborrezco. Pero era el primer paso. Hay un testimonio interesante de una persona que fue liberada del tabaquismo. Dice que estaba fumando el tabaco, aborrezco este tabaco, lo reprendo, renuncio al tabaco, lo aborrezco en el nombre de Jesús, lo aborrezco en el nombre de Jesús. Hasta que hubo un día que se le quitó de una, pues. Lo aborrezco, Señor, y yo sé que no es de bendición para mi vida, y me gusta y no lo puedo dejar, lo aborrezco en el nombre de Jesús, renuncio en el nombre de Jesús. Hasta que dice que un día que se le quitó para siempre, ¿sí? Empiece a practicarlo. Audiblemente, porque a veces usted dice en la mente, no, que oigan los demonios no pueden leerle la mente, pero sí escuchan lo que usted dice. Entonces usted le está diciendo, demonios, ¿sí? Me tendrán ahorita, pero yo aborrezco esto en el nombre de Jesús. Yo renuncio a esto en el nombre de Jesús. Yo echo fuera esto en el nombre de Jesús. Y va a ver cómo en el nombre de Jesús va a ser libre. Pero empiece a practicar eso. Es muy poderoso, extremadamente poderoso. Entonces, hablamos de que yo necesito reconocer, un momentico porque aquí me lucho con mis gafas, vaciarme a mí mismo para poder recibir, ¿verdad? Entonces, vamos a concentrarnos hoy en el siguiente pasaje, Mateo 4:17. Apúntelo ahí. Mateo 4:17, que ya lo hemos visto. Dice así, mire, esto es fascinante. Desde entonces, ¿sí? Y ese desde entonces, ¿qué significa? Que hubo un acontecimiento, ¿verdad? Desde entonces, o sea, desde este momento, desde entonces, comenzó Jesús a proclamar y decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese desde entonces pone un punto histórico, un momento en el que a partir de ahí dice que él comenzó, ¿sí?, a proclamar, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que el reino de los cielos se ha acercado? ¿A dónde estaba, pues, cierto? ¿Y cómo así que comenzó Jesucristo a decirlo? ¿Y qué ocurrió para que comenzara a decir eso? Es fascinante, ocurrieron dos acontecimientos antes de que Jesucristo diera inicio al restablecimiento del reino de los cielos en la tierra. ¿Y por qué digo restablecimiento? Porque el plan original de Dios era, como dice la Biblia, Adán y Eva caminando en el huerto con el Señor, todos felices. Señor, buenos días, cafecito, con azuquita. Ahí caminaban con él. Hasta que el hombre le abre la puerta al reino de los cielos, que estaba ahí establecido, a Satanás. Sí, no, o sea, le abre las puertas a Satanás, a su reino, que era el reino de los cielos. Entonces, vuelvo y recapitulo. Estaba el reino de los cielos ya establecido, que era Adán y Eva y el Señor, ¿cierto? Esto era el reino de los cielos como Dios lo diseñó originalmente. Adán le abre la puerta a ese reino de los cielos, a Satanás, y entra el reino de las tinieblas, que no era parte del plan de Dios. Pero la decisión de Adán y Eva fue abrirle la puerta, y de ahí se establece el reino de las tinieblas en la tierra. Pero el plan de Dios, ¿cuál era? El reino de los cielos, el reino de la luz. Entonces Adán y Eva entregan la autoridad a Satanás.
al someterse a Él, a su voluntad, a lo que ya sabemos todos que dice en Génesis. Si usted no lo sabe, esta noche le hace Génesis. ¿Sí? Porque la pastora dijo que aquí no veníamos a dormir, entonces el que no sepa la historia, váyale a Génesis. Entonces, como nadie puede destruir el plan de Dios, Génesis 3:15 es el primer versículo que habla del Mesías, de un Salvador. Y el Señor dice, bueno, va a venir un Salvador a poner orden. Entonces Cristo viene, restablece, restaura el reino de los cielos en la tierra. Fascinante, ¿no? Y con Cristo da inicio el reino de los cielos en la tierra. O sea, ¿qué quiere decir? Que en ese momento, ¿qué había en la tierra? El reino de las tinieblas, ¿cierto? Entonces, ¿significa que el reino de las tinieblas se acabó cuando Jesucristo vino y arrancó el reino de la luz? No. Mira esto tan interesante, vea. El diablo está juzgado y tiene una sentencia. La Biblia dice que va a ser echado en el horno de fuego, eterno. Pero ¿sabe qué? Tiene casa por cárcel. ¿Y sabe cuál es la casa? Donde usted y yo vivimos, aquí. El diablo está derrotado, el Señor lo derrotó en la cruz, le quitó el poder, la autoridad, ¿sí? Es un asesino, dice la Biblia, es un mentiroso, ¿sí? Casa por cárcel. Y la casa es donde usted y yo vivimos, la tierra. Entonces uno dice, uy. Y nuestra tarea es, en el nombre de Jesucristo, voy a ponerlo como en un lenguaje de visas, expedir visas para los ciudadanos del reino de los cielos, en medio del reino de las tinieblas. Entonces, cuando usted y yo hacemos la tarea, que es ir y predicar el evangelio a toda nación, reino, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, y hacer discípulos, ¿sí? Expidan visas para los ciudadanos del reino de los cielos, sáquenlos del reino de las tinieblas. Entonces el reino de los cielos está creciendo. ¿Por qué? Porque usted y yo vamos a repartir visas, a expedir visas, ¿cierto? Pero no es como el proceso, por ejemplo, para la visa para Estados Unidos, porque pues esa se la niegan a uno. El Señor no niega la salvación. No, ¿sí? No. Te levante la mano los pecadores. Yo, y recibe a Cristo, sí, visa. Acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Tiene la visa. Asesino, visa. Porque Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo, ¿cierto? Y no pregunta ahí antecedentes penales como le preguntan a uno cuando va para Estados Unidos. Usted dice, el otro día que fuimos a renovar la visa con Ángela y preguntan, ¿y usted tiene familia en Estados Unidos? Cri. Pues uno como cristiano no puede decir mentira, ¿no? Sí, mi esposa tiene un hermano y una hermana y uno está esperando el golpe que le digan negado. No. Visa garantizada, puede ir. Entonces, gloria a Dios, pero pues uno como que, sí, requisito, con el Señor no. Pero ustedes y yo somos los que vamos a expedir las visas en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, mire, el reino está en tinieblas. Viene Cristo, que es la luz, ¿sí? O sea, imagínese usted, algo que está totalmente oscuro y se prende una luz. Alumbra, ¿cierto? Dice que desde ese momento el Señor empieza a predicar del inicio del reino de los cielos y empieza a añadir ciudadanos a ese reino. ¿Y quiénes fueron los primeros ciudadanos? Los discípulos. Entonces, cuando los discípulos aceptaban a Jesucristo, se prendía el fósforo, un discípulo más, ¿sí? Siguiente discípulo recibía a Cristo, se prendía el fósforo, la luz de Cristo, iluminando ¿qué? El reino de las tinieblas, ¿sí? Y así ha seguido creciendo el reino de la luz. Y nosotros, llenos de la luz de Cristo, vamos e iluminamos otro lugar que está en tinieblas. ¿Que cuál es? Pues es su círculo de influencia, es su familia, es su trabajo, es su entorno, es su barrio a donde yo no tengo acceso, yo no tengo entrada ahí. Usted la tiene para que sea luz en medio de las tinieblas. Es fascinante, ¿no? Y uno dice, Señor, ¿yo? Y pues sí. Porque no hay acepción de personas, porque es que no es usted, sino el Espíritu de Dios. Fuera usted y yo, ya hubiera acabado la iglesia. ¿Sí? Bueno, al menos yo ya hubiera acabado.
Yo era retrechero, eso le decía al pastor en aquella época: pastor, ya no vuelvo más, me retiro de la iglesia. Y el pastor decía: ¿otra vez usted? De verdad decía eso. Camine, vamos a orar. Y me echaban fuera los demonios, fuera demonios. Y otra vez, volvía otra vez: pastor, aquí tengo la carpeta, el ministerio organizado, hasta luego, no vuelvo más. Otra vez usted. Si hubiera sido por mí, se acaba la iglesia. Pero ustedes no, ustedes son chéveres. Entonces, ¿ah? Mi asesora de imagen, que era una araña, dice: menos mal, pues me la vio, porque era de esas que pican. Bueno, entonces, ¿cómo fue que inició? Y esto es importante, mire, ¿cómo fue que inició? Dice: y desde ese entonces comenzó Jesucristo a decir: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que ocurrió está en la Biblia, en Mateo 3, del 16 al 17. Mateo 3, 16 al 17. Mira, eso tan interesante. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí le fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él, y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Entonces, lo primero que ocurre antes de este acontecimiento del restablecimiento del reino de los cielos en la tierra es que Jesucristo fue ungido, bautizado con el Espíritu Santo de Dios. No va a pasar nada en nuestras vidas sin la llenura del Espíritu de Dios. No va a pasar nada en nuestras vidas sin el bautismo, sin la unción del Espíritu de Dios. Y como estamos hablando de vivir lo sobrenatural, y estamos hablando de cosas sobrenaturales, que es el reino de las tinieblas y el reino de los cielos, tenemos una serie de dones sobrenaturales para poder hacer la tarea que el Señor nos ha puesto. Entonces, no va a pasar nada sin el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Y en esta iglesia creemos en el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Creemos que todos los dones están vigentes, que no han cesado y que están vigentes, y que usted y yo somos los que ejercemos esos dones para el beneficio del cuerpo de la iglesia, no para el beneficio propio. Y no hay forma que usted desarrolle su don a menos que esté sirviendo, porque los dones son para el servicio del cuerpo de la iglesia. Si no está sirviendo, no hay forma de desarrollar el don o los dones que Dios le ha puesto. Entonces, primer paso de este restablecimiento del reino fue que la llenura del Espíritu de Dios, el derramamiento del Espíritu de Dios. Y en este congreso vamos a declarar eso: Señor, que la unción de tu Espíritu, que el peso de tu gloria caiga sobre nosotros. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, ¿sí?, con nosotros y sobre nosotros. Y aquí voy a copiarle una ilustración, pero no, ¿con quién la voy a hacer? No puedo hacerla con nadie. Teneme esta tapa, no la puedo hacer con mi esposa porque... Entonces, mire, el Espíritu Santo está en mí. Sumamos que el Espíritu Santo es esta agua, ¿verdad? Está en mí, ¿cierto? Dice la Biblia. Está conmigo. Esta parte no la voy a hacer porque pronto acaba la predicación, y está sobre mí. Esa unción que está sobre, ¿sí? Por eso la Biblia dice que cuando tocaba ese pañuelo a Pablo, sanaban los enfermos, porque la unción está sobre nosotros, ¿sí? Y también en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y está conmigo porque la presencia del Espíritu de Dios va conmigo. Pero si no ocurre eso, no va a pasar nada en nuestra vida. Ese fue el primer paso de ese restablecimiento del reino de los cielos en la tierra. El segundo, en Mateo 4, del 1 al 11, que es la tentación en el desierto. Eso es fascinante, porque la Biblia dice que el Espíritu lleva a Cristo al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo lo tienta, ¿no? Y el Señor lo resiste, el Señor no cae en la tentación. Y es la repetición del acontecimiento de Génesis con Adán y Eva. La repetición, lo mismo, ¿sí? ¿Sí? La misma circunstancia, ¿cierto?
Están Adán y Eva, llega el diablo y los tienta, ¿y qué pasa? Caen. Por eso la Biblia llama a Jesucristo el segundo Adán, porque vivió exactamente lo mismo, la tentación de Satanás, pero el Señor lo resistió. Y una vez lo resiste y no cae en la tentación, el Señor recupera la autoridad que le cedió a Adán al diablo, ¿sí? Le quita la autoridad que le había dado a Adán, porque no cayó en la tentación. Por eso es tan importante el tema de la santidad, del arrepentimiento, de la tentación. El tema de los pecados, es importante eso, ¿sí? Porque yo no le puedo ceder terreno al enemigo en mi vida. ¿Cómo le cedo terreno al enemigo en mi vida? Con el pecado. ¿Cómo le abro puertas al reino de las tinieblas, a mi reino de la luz que vivo con Cristo? Con el pecado, ¿sí? Por eso necesito resistirlo, reprenderlo, echarlo fuera. Y el Señor también le dejó de tarea que lea Mateo 4, del 1 al 11. En el versículo 10, al final de la tentación, miren lo que el Señor Jesucristo le dice a Satanás. Pero Jesús le dice: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo deja el diablo. ¿Cuándo se fue el diablo? Cuando Jesucristo le dijo: apártate, Satanás. El diablo no se va porque Jesucristo llegaba a un lugar. Cuando usted estudia la Biblia, ¿sí?, se da cuenta que no es cierto que cuando Jesucristo llegaba a un lugar el diablo se iba. No. Él audiblemente le decía: sal fuera. Apártate, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y es lo mismo en su vida. Si usted no le dice al diablo que se vaya, ahí se va a quedar. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a practicar, a decirle: apártate de mí, Satanás. Apártate de mis hijos, Satanás. Apártate de mi matrimonio, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús. Empecemos a usar la autoridad que Cristo ganó para sí y nos la entregó a nosotros. Porque no es cierto que por haber recibido a Cristo el diablo se va de su vida y los demonios se van de su vida. No es cierto, no tiene fundamento bíblico. Usted lo tiene que echar fuera en el nombre de Jesús. Apártate de mis finanzas, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús. Apártate de mi área sexual, Satanás. Fuera en el nombre de Jesús. Si usted no lo echa fuera, se va a quedar ahí. Pero le tengo que quitar la autoridad legal, apartándome del pecado, apartándome de las obras de las tinieblas, porque si no va a tener autoridad legal de decir: ah, sí. Tener una puerta abierta. Y yo tengo que cerrar la puerta cuando dejo las obras de la carne. ¿Es fácil hacerlo? Pues la respuesta es no. Pero en el poder de la autoridad de Cristo, sí. Con la llenura del Espíritu Santo, sí. Pero yo necesito estar seguro de que estoy alimentando mi área espiritual para estar fortalecido espiritualmente. Es imposible si ni siquiera oro, y ni siquiera me congrego, y ni siquiera estudio la Biblia. No va a pasar nada en mi vida. Después de esos dos acontecimientos, el Señor comienza a decir: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Después de ser lleno del Espíritu Santo de Dios y derrotar a Satanás. Más adelante en Mateo dice el Señor Jesucristo: yo veía a Satanás caer, ¿sí? Y eso es como a los que les gusta el boxeo, a mí no. Antes con mi papá veíamos boxeo, yo me acuerdo, a mi papá le gustaba el boxeo y a mí me gustaba, ya no. Pero es como una pelea de varios rounds entre el Señor y Satanás, ¿cierto? Entonces, primer round, aquí la tentación en el desierto. ¿Quién ganó ese round? Jesucristo, obviamente, ¿no? Y no cayó. Primer round lo gana Jesucristo. ¡Oh, en esta esquina, Jesucristo! No vaya a decir eso, ya que acá en la iglesia le enseñaron pero eso sirve, esas ilustraciones son buenas. Segundo round, la cruz. La cruz. ¿Quién ganó ese round? Cristo, ¿cierto? Pero el diablo creyó que lo ganó él. ¿Sabe por qué? Porque mató a Cristo, literal. ¿Lo mató? ¿Se murió o no? ¿Se murió Cristo? Sí. Pero resucitó. Cosa con la que no contaba el diablo. Segundo round lo ganó Cristo.
Pero ese segundo round es el del cual habla Génesis 3:15, ¿sí? Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente tuya, ¿sí? Y esta te herirá en la cabeza. Una herida en la cabeza es una herida letal de muerte. Y tú le herirás en el calcañar. Si a mí me pica una culebra en el calcañar, ¿qué me pasa? Me muero, ¿cierto? ¿Sí? Si me pica una culebra venenosa en el calcañar, ¿qué me pasa? Me muero. Eso fue lo que hizo el diablo con la muerte de Cristo en la cruz. Lo picó en el calcañar, Cristo se muere, pero resucita y lo hiere en la cabeza para siempre, y lo derrota para siempre, y le quita la autoridad para siempre, en el nombre de Jesús. Pero yo necesito ejercer esa autoridad audiblemente. Apártate de mí, Satanás, en el ejemplo de Cristo. Sal fuera, Satanás. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Y el diablo nos ha hecho creer que eso es para los pastores. Pastor, ora por mí para echarme fuera todos estos demonios que tengo. Entonces, como hay como 200 personas en esta iglesia, no va a acabar nunca de pastor. Viene Cristo por segunda vez y no alcanzamos a echar los demonios a la gente. Pues le toca a usted que lo eche fuera en el nombre de Jesús usted mismo. Empoderados, usted tiene el poder en el nombre de Jesús. Empoderados para lo sobrenatural. Y lo sobrenatural, ¿sabe qué es? Echar fuera un inmundo demonio de mi vida, de mis hijos, de mi familia, de mi matrimonio, echarlo fuera. Eso es sobrenatural. Y empoderado es que usted decida hacerlo de aquí en adelante en todas las áreas en las que usted tiene lucha. Ese es el reino de la luz. Yo no me puedo quedar en el reino de las tinieblas esperando. No. Yo en el nombre de Jesús le digo a los demonios, Jesucristo los derrotó eternamente. Jesucristo te hirió en la cabeza, Satanás. No tienes autoridad en mi matrimonio. No tienes autoridad en mi vida. Te reprendo fuera en el nombre de Jesús. Pero me tengo que apartar. ¿Sí? Porque como nosotros venimos del reino de las tinieblas, ¿sí? Éramos hijos del diablo, dice la Biblia, aprendimos las costumbres del reino de las tinieblas. Entonces yo tengo que desacostumbrar mi carne del reino de las tinieblas, tengo que desacostumbrar mis sentidos del reino de las tinieblas, tengo que desacostumbrar mi mente de que no piensen en las cosas de las tinieblas. Y es muy interesante, ahorita estábamos hablando con el pastor, la Biblia tiene unos listados de pecados, ¿no? Hay listados, en Romanos hay listados, en Gálatas cuando habla de las obras de la carne. Y un personaje que estudió el Nuevo Testamento y sacó una lista de todos los pecados, todos los pecados que nombra el Nuevo Testamento. ¿Cuántos creen que son en número? 3,000 dicen por allá. ¿Quién más da más? 360. ¿Quién da 361? ¿Quién da más? ¿Cuánto? Millones. ¿Quién da más? Billones. Bueno, miren, interesante, porque son 115. Usted y yo podemos tener millones de pronto, pero ahí hay 115. Pero está bien, hay que confesar los pecados, está bien. No pasa nada. Por la sangre de Cristo somos limpios de esos millones. Lo interesante es que vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer una clínica con el pastor en otra ocasión, de agarrar los 115 que dice el Nuevo Testamento. No es que no haya más, sino que el Nuevo Testamento nombra esos 115. ¿Y por qué los nombra? Vamos a tener que prestarles atención y poner del 1 al 5. A ver, ¿usted cómo está en esto? Vea, y mire, no se asuste. Va a ser privado, no va a ser la ronda con... Y a ver, ¿ustedes cuáles pecados tienen? No lo vamos a hacer eso. Es solo para usted, ¿cierto? No se asuste el día que le llegamos con la encuesta y usted dice, uy, cuando me... A ver, usted, Guillermo, párese allá y diga cuáles son los pecados suyos. Y pues, de pronto no va a ser tan bueno, ¿no? Pero que nos lleva a un autodiagnóstico, es decir, uy, este es el porcentaje todavía del reino de las tinieblas que yo estoy arrastrando al reino de la luz. Y que es una carga y un peso de pecado que me impide correr la carrera con gozo. Dice que estamos en una carrera. Y usted y yo con un costalado de piedras. Porque los pecados es como correr la carrera con un costalado de piedras. Porque ¿sabe qué pasa con el enemigo que es acusador? Dice, con que muy santito, con que muy empoderado, ¿no? Yo te tengo vigilado, le dice el enemigo a uno, ¿sí? Porque es el acusador y empieza a listarle a uno todos los pecados. Y uno, y el pastor le dice, mire, Guillermo, es que quiero que usted me ayude. Uy, no, pastor, que soy tan ocupado. Que si viera tanto trabajo que tengo. Y en realidad es la culpa por el peso de pecado que el enemigo nos pone en el corazón. Y entonces es un cristiano sentado en la banca.
Dios quiere que usted y yo estemos jugando en el partido, metiendo goles, ¿cierto? Proclamando, orando por los enfermos y proclamando libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, en la banca. Porque el enemigo dice mentiroso, hipócrita. En la iglesia, mira, en la iglesia el pastor tiene discernimiento y usted va entrando y le va viendo los pecados y los demonios. Se los detecta en la entrada. Y la pastora ni se diga, esa pastora tiene un discernimiento que hasta lo huele a los demonios. Usted va entrando y la pastora es así. ¿Usted no ha dado cuenta? Yo sí. Y hasta sabe qué demonio, cómo huelen los demonios. Entonces usted dice, no, yo mejor no voy. El diablo nos... O eche de perfume como Dani, para que no le huelan. ¿Sí? A Dani no hay forma de detectárselo porque se echa un perfume fuerte. Bueno. Bien. Ojo con esto, mire. La tentación que el diablo le hizo a Jesucristo fue continua. No fue solamente en Mateo 4 en el desierto. Mire lo que dice acá, Lucas 4:13. Y habiendo acabado toda tentación, el diablo se apartó de él y lo dejó por un tiempo. ¿Qué significa eso? Que el diablo después volvió de Cristo a tentarlo con otras cosas, ¿cierto? Volvía y él lo reprendía. Volvía y lo echaba afuera. Volvía y lo reprendía, volvía y lo echaba afuera. Y en lo que es su área de lucha, vuelva y piensa en su área de lucha, ¿sí? En eso mismito fue tentado Cristo. Dice la Biblia, le voy a decir a dónde está eso. Hebreos 4:14, mire, está interesante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, oído, sino uno que ha sido tentado en todo. En todo. Entonces piense nuevamente en su lucha. En eso fue tentado Cristo. En inmoralidad sexual fue tentado Cristo. En robo fue tentado Cristo. En asesinato fue tentado Cristo. Y todas los millones que por ahí decían algunos, ¿sí? Yo me quedo con los 115 al menos que están en el Nuevo Testamento. En todos esos fue tentado Cristo. En todo lo que usted y yo hemos sido tentados, Cristo fue tentado. El diablo jamás dejó de tentar a Cristo. Y usted y yo creemos que nos va a dejar de tentar a nosotros. La respuesta es no. Entonces por eso lo tengo que resistir diariamente. El diablo no toma recreo, no se va a retiro. Entonces este fin de semana que es festivo, Satanás y los demonios se van a un retiro. Y dejan de fastidiarnos la vida, dejan de arruinarnos la vida. No es cierto, no paran porque saben que les queda poco tiempo, porque el diablo conoce la Biblia y sabe que va a ser echado al lago de fuego y quiere que la gente se pierda, y usted y yo queremos que la gente se salve. Por eso tengo que reprenderlo, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Primero, ¿de dónde? De mi propia vida. Haced pues morir en vosotros lo terrenal. Entonces fíjese esta oración: Señor, vengo a este congreso a que hagas morir en mí lo terrenal. Y el Espíritu Santo dice, a ver, ¿qué parte de haced morir lo terrenal no estás entendiendo? ¿Sí? Entonces esa parte, ¿a quién le toca? Me toca a mí. Porque es que Cristo ya lo hizo en la cruz, ya es victorioso eternamente. Solo me tengo que apropiar de su poder y echar fuera a los inmundos demonios y apartarme del pecado. Suena fácil, ¿verdad? No lo es, yo sé que no lo es. Yo sé que no lo es. Haced pues morir en vosotros lo terrenal. Antiguo Testamento. Y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. Harás prosperar. Vengo a este congreso a que el Señor me haga prosperar, porque estoy en la inmunda. Entonces vuelve al Espíritu Santo y dice, uy, ¿qué parte de la gramática de la clase de español usted no entendió? Harás es una conjugación verbal que le corresponde al sujeto Guillermo Izquierdo.
Yo no me puedo quedar sentado esperando que las cosas ocurran. Ya tengo la autoridad, tengo la llenura del Espíritu de Dios, tengo que echar fuera a los demonios y apartarme del reino de las tinieblas, apartarme de las cosas que no agradan a Dios, que el Espíritu de Dios ya no las ha revelado, ¿sí? Ya no hay ninguna persona que no sepa qué es aquello de lo que se debe apartar, porque el Señor nos lo ha mostrado ya. Entonces tenemos que trabajar en eso. Mira, está interesante. Juan 8:12, dice Jesucristo. De nuevo pues les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces imagínense el valle de sombra de muerte, porque la Biblia habla de que hay un valle de sombra de muerte, ¿cierto? Y usted y yo caminando por en medio del valle de sombra de muerte, alumbrando la oscuridad y las tinieblas, ¿sí? Por eso la Biblia dice, llamarás a gente que no conociste. Gente que no conocieron correrán a ti a causa de Jehová de los ejércitos. Porque la luz de Cristo en usted y en mí hace que la gente se acerque, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios hace que la gente se acerque a nosotros. Y aquí viene una pregunta que es fundamental, antes de que pasemos al taller. Esa luz que yo tengo y que alumbra en medio del valle de sombra de muerte y que alumbra en las tinieblas, ¿será que se puede apagar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién vota que sí? ¿Quién vota que no? Y los demás, ninis, lo que llaman los ninis, ¿sí? Los ninis. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, porque pues aquí no es por votación, eso no es una democracia, esto es lo que diga la Biblia. Miren, Primera de Tesalonicenses 5:19. ¿Qué dice? No apaguéis el espíritu. ¿Sí? Volvamos a las conjugaciones verbales, a la clase de español con el Espíritu Santo. No apagues, Guillermo Izquierdo, el espíritu. ¿Sí? Señor, enciende tu fuego, ¿sí? Así echado en la cama ya el domingo. Enciende tu fuego. ¿What? No apaguéis el espíritu. Imagínese usted y yo podemos apagar el Espíritu Santo de Dios. Ahí está en la Biblia, pues. ¿Por qué? Porque es que es mi decisión. Al final son decisiones que usted y yo tomo. Decido apartarme de esta relación que es de las tinieblas. El Espíritu de Dios está hablando a alguien. Decido romper con esa relación que es de las tinieblas y que ha hecho que en mí se apague el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está hablando. Tome la decisión, no espere más. Esa relación es de las tinieblas y la va a hundir en las tinieblas. Apártese de ahí en el nombre de Jesús. No deje que lo arrastre a las tinieblas. No apaguéis el espíritu. Entonces, el objetivo del diablo, ¿cuál es? En los cristianos, que apaguemos el espíritu. Y en los no cristianos, que se pierdan eternamente. Entonces dice, con que muy calentito, muy empowered, a ver que aquí te tiro el baldado de agua. ¿Sí? ¿Y cuántos tuvimos dificultad para llegar aquí? Muchos tuvimos dificultad. Hubo mucho ataque para llegar a este evento. Enfermedades, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas con los hijos. Hubo mucho ataque, ¿cierto? ¿Y quién cree que es eso? Pues el diablo que estaba también diciendo, con que el empowered. Bueno, señores, acuartelamiento de primer grado, porque vamos a arruinarles para que no vayan al Congreso. No contaba con el poder del Espíritu de Dios y que aquí vamos a ver el poder y la gloria del Señor y señales, milagros y prodigios en el nombre de Jesús. No hay registro alguno en el Antiguo Testamento de echar fuera a un demonio. No existe en el Antiguo Testamento una liberación. No la hay. ¿Cierto? No la encontramos, ¿verdad? A nadie en el Antiguo Testamento le echaron fuera a un demonio. Les tocaba aguantarse los inmundos demonios, porque no había venido Cristo que le quitó la autoridad a Satanás y nos la dio a nosotros. Y el echar fuera demonios
es exclusivo de la venida de Cristo. Interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Lucas 10:1. Y es interesante porque mire, el ministerio del Señor Jesucristo duró 3 años y medio más o menos, con las cronologías, las cuentas, 3 años y medio, ¿cierto? Y el Señor llama a esos discípulos, a esos apóstoles, ¿sí? Y mire esto que ocurre aquí en el 10:1. O sea, no habían pasado 3 años. Esto era al principio del ministerio del Señor Jesucristo, al principio. Y ocurre esto y les dice: después de estas cosas, el Señor designó a otros 72. Algunas traducciones dicen 70. Y los envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él intentaba ir. El Señor tenía un plan claro ya. Había un plan. Voy a ir de esta ciudad, a esta ciudad, a esta ciudad a predicar la palabra. Adelante mandaba una avanzada de 2 en 2. Eran discípulos nuevitos, ¿sí? Aquí voy a poner un ejemplo. Que el pastor dijera: bueno, de 2 en 2. A ver, usted para La Vega, usted para San Francisco y usted para allá. ¿Y a qué vamos? A echar fuera los demonios en esa ciudad. Sí, pastor, que me tengo que ir para la casa porque me llamaron, que es una emergencia, ¿sí? Así funcionaba el Señor Jesucristo, ¿sí? A los nuevitos. Miren, no llevaban 3 años en el ministerio. Yo llevo 29. Y si me dicen eso ahorita, yo le digo: uy, pastor, ¿será que lo dejamos para la próxima? ¿Ve? Entonces, a veces creemos que es que para poder hacer esas cosas, tengo que esperar hasta que, mejor dicho, yo ya tenga resuelto toda mi vida. Es que no es por ustedes, es por el poder del Espíritu de Dios. La mujer samaritana, ¿sí? Que era una mujer con luchas en su área sexual, dice la Biblia, ¿cierto? 5 maridos has tenido y ninguno es tu marido. Era esa manera tan bonita del Señor hablarle a la muchacha, ¿no? No, de verdad, yo digo, el Señor era un genio. En vez de decirle: bandida, prostituta, bandida. 5 maridos has tenido y ninguno es tu marido. Cri, cri. O sea, si hay alguien que en la Biblia ha dignificado a la mujer, es Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo la trató con amor. Le llegó a su necesidad, ¿cierto? Que era el área sexual. Y le dice: ve y trae a tu marido para que conversemos. Y ella le dice: no tengo. Y le dice: es cierto. Esa mujer con luchas en su área sexual, esa mujer que era un antitestimonio vivo en todo el pueblo, con haber tenido un encuentro de minutos con Cristo, evangelizó toda la ciudad. Porque dice que ella fue y empezó a hablarles de Cristo a todos. ¿Creen que pensó ella que era un antitestimonio? No. Porque una vez yo tengo un encuentro con Cristo, mi antitestimonio muere en la cruz. Pero el diablo le hace creer que no, que usted todavía es un trapo de inmundicia. Y por eso no nos permite servir en la iglesia. Porque creemos que somos trapos de inmundicia. Aquí no hay trapos de inmundicia. Aquí estamos los que estamos lavados con la sangre de Cristo Jesús. Estamos limpios, no debemos nada. Ninguna condenación hay en nosotros que estamos en Cristo Jesús. Somos la justicia de Dios en Cristo. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Pero el diablo nos hace creer lo contrario. Repréndalo. Espíritu acusador, te reprendo, mentiroso, no debo nada, estoy lavado con la sangre de Cristo. Claro que tengo luchas en el área sexual, pero ya confesé mi pecado y escrito está que el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonarme, limpiarme de toda maldad. Estoy limpio. Así que te reprendo, espíritu mentiroso, espíritu acusador, quítate de mi camino. Nadie va a entorpecer el llamamiento que yo tengo. Esa mujer evangelizó todo el pueblo. Un día de haber conocido a Cristo, unos minutos, es que tengo que esperar al Empowered, al VIP, al Focus, al Refocus, al Focus remasterizado. Y viene Cristo por segunda vez y usted sentado en la banca.
No, no es usted, es el poder del nombre de Jesús, es el poder de la sangre de Cristo, es el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu de Dios. Levántese y ejerza el ministerio y el llamamiento para el cual Dios lo llamó. Y no permita que el diablo lo mantenga sentado en la banca. Repréndalo. Te mandó estos 70 y se fueron para allá los 70, ¿cierto? Yo quiero ver eso. Yo tengo mis cosas, ¿no? Mis excentricidades. Entonces yo le digo, Señor, cuando yo esté en el cielo, tú me vas a mostrar el YouTube celestial. Y hay varias escenas de la Biblia que yo las quiero ver cómo fueron en vivo, que Él me muestre la película, ¿sí? Y de esta yo quiero ver eso, es cómo fue. Yo me imagino los tipos, ¿y ahora qué hago? Y un endemoniado. A ver, ore usted ¿cuánto tiempo lleva? Yo llevo 2 días. No, yo llevo 3. ¿Le toca a usted orar por él? ¿Sí? Pues esos eran tipos nuevitos, ¿sí? Y mire esto, mire. Oigan, Lucas 10, 8 al 11. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que haya, y decidles: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. La sanidad de enfermos es manifestación de la cercanía del reino de Dios. Así que tenemos que orar por los enfermos. Y si usted está enfermo aquí, en el nombre de Jesús, sea sano, ¿sí? Reprenda la enfermedad, reprenda el dolor, échelo fuera en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado a usted con sanidad y medicina de enfermedad en el nombre de Jesús. Sánenlos y díganles: el reino de los cielos se ha acercado. Es una manifestación de la cercanía del reino de los cielos. ¿Y estos quiénes eran? El nuevo, el que llegó. ¿Y quién viene por primera vez? Guillermo. A ver, usted eche fuera ese demonio. Es así, pues, ahí está en la Biblia. Y se fueron, ¿no? Se fueron los 70 a hacer la cosa a los 72. Mira, eso tan interesante. Lucas 10, 18. Y regresaron los 72 con gozo, ¿sí? Y es el gozo de ver vidas transformadas por un mensaje que usted y yo gratuitamente recibimos y gratuitamente entregamos. Y es el mensaje de la salvación, y son las buenas nuevas del Evangelio. No dude en hablarle de Cristo a la gente, no lo dude. No importa que usted no sea el testimonio, porque usted no está hablando de usted, sino de ¿quién? De Cristo. Obviamente tengo que apartarme de las cosas que no agradan a Dios. Obviamente dice la palabra de Dios que mis obras deben ser una manifestación de la gracia de Cristo y del perdón de Dios. Me tiene que notar a Cristo, ¿verdad? Pero mientras se le va notando, vaya hablando. Aquí no hay, pero hay cristianos que son de la secreta, de la CIA. Nadie sabe que son cristianos, solo Él y el Espíritu Santo. En esta iglesia no hay ni uno. De la CIA. Me pasó en estos días en un evento de la empresa en la que yo trabajo. Entonces todas las personas se tienen que presentar ahí, ¿no? Te presentan, sacan los pergaminos: yo soy doctor, no es que yo soy maestría, no es que yo Entonces yo digo, ¿yo qué digo? Sí, porque hay que decir algún diferenciador, una cosa única. No, yo maestro perro, dijo uno, yo toco guitarra, yo no toco ni el timbre, ¿sí? Dios mío bendito. Yo decía, ¿pero qué digo? Y el Espíritu Santo me dijo: el diferenciador que usted tiene soy yo. Entonces yo dije, mi nombre es Guillermo Izquierdo y soy pastor en una iglesia, y en mis ratos libres trabajo en esta empresa. Entonces, pues, mire, se echaron a reír como usted. Se echaron a reír como ustedes, ¿cierto? Pero se me acercó uno que era de la CIA y me dijo: hermano Guillermo, camarada Guillermo, yo también soy cristiano. Sí. No se te nota, camarada. Sí. Sí. No, yo el camarada, yo lo conozco hace años, yo no sabía que el camarada era cristiano, no se le nota. De la secreta. Y me confesó, dijo: a mí me da temor hablar en público, porque en la industria donde yo trabajo es una industria calentita. Entonces, usted como que... No, el espíritu precisamente. Entonces la gente dice: no, yo mejor no, como que no digo, porque sí. Y este hombre se animó a hablar ahí de Cristo. Ya lo oía yo en el comedor diciendo: que yo voy a la iglesia, no sé qué, Entonces
Una palabra puede transformar una vida de una persona. No lo dude. Háblele de Cristo a la gente, al que va en el bus, a su compañero de trabajo. No importa lo que pase. Hable en el nombre de Jesús. Entonces vienen los 70, venían contentos, dice, venían con gozo. Dice, diciendo, Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. No había registro histórico de que un demonio se sometiera a un ser humano hasta la llegada de Cristo. Hasta que Jesucristo lo derrotó en el desierto y le dio la autoridad a esto. Dice, aún hasta los demonios, Señor. ¡Wow! El wow factor se llama. ¡Wow! Y mire esto que le dice el Señor en el versículo 18. Y les dijo, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, escuchen esto, esto es para ustedes, para la iglesia, esto es para usted. Escucha esta palabra que es para usted. Dice así, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y que nada os dañe. Usted y yo tenemos autoridad sobre todo poder del enemigo y no nos va a dañar, pero nos hace creer que no. Use la autoridad que Cristo ganó por usted y por mí y eche fuera al diablo de su vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya conoce esta verdad, úsela. Apártese del reino de las tinieblas, échela fuera en el nombre de Jesús. Llegó la fiscalía, llegó la ley. ¿Sí? Échelo fuera. Y dice el versículo 20, mire tan fascinante el Señor. Pero no os regocijéis por esto. Por echar fuera a los demonios no se regocijen, dice. No os regocijéis por esto de que los espíritus se os someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el foco? ¿Cuál es el foco? La salvación de las personas. La predicación del evangelio para que las personas sean salvas, para que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y paralelamente, echo fuera a los inmundos demonios para que no estorben la predicación del evangelio. Pero esta no es una iglesia de echar fuera a los demonios. No, esta es una iglesia que predica la salvación en el nombre de Jesús, la gracia de Cristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, y demonio que se atraviese lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Pero lo que nos mueve es la salvación de las personas. Y el método de Dios son los seres humanos, usted y yo. Usted y yo somos los llamados a predicar el evangelio. La luz del mundo la tenemos nosotros y somos los que iluminamos el mundo. Hoy te invito Amén. a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy sé que